Por lo visto, la campaña mediática y política contra la vacuna rusa para el coronavirus no debió de resultar del todo exitosa, o al menos no lo suficiente, porque el Departamento de Comercio de Estados Unidos sancionó a una de las instituciones rusas que participó en su diseño. Y así en apenas 2 semanas pasamos del desprestigio al castigo. ¡Qué rapidez! Si no vieron el anterior video que hicimos sobre Sputnik, les recomiendo que lo vean. Y tanto si ya lo vieron como si no, no se pierdan este, porque les traemos novedades interesantes e información jugosa que no pudimos incluir entonces. El 27 de agosto, el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó al Instituto de Investigación del Ministerio de Defensa ruso, que participó en la elaboración de la vacuna rusa contra el COVID-19, en una lista de 60 empresas sancionadas por actuar en contra de los intereses de la seguridad nacional o la política exterior de Estados Unidos. Según el documento donde se anunciaron las sanciones, Washington tiene motivos para sospechar que varias instituciones dependientes del Ministerio de Defensa ruso estarían también vinculadas con la elaboración de armas químicas y biológicas, entre ellas las que participaron en la creación de Sputnik. En la práctica, esto significa que a las entidades rusas incluidas en la lista de sancionados se les negará el acceso legal a los productos y tecnologías estadounidenses de doble uso, es decir, las que puedan destinarse a usos tanto civiles como militares o nucleares. De esta manera se busca afectar no solo la distribución de Sputnik, sino su propia elaboración. Pero para comprender los verdaderos motivos detrás de esta decisión, hay que retroceder unas 3 semanas atrás. Cuando el registro de la primera vacuna del mundo contra el coronavirus fue anunciado por el presidente ruso el 11 de agosto, las bolsas de Wall Street, junto con los índices del Dow Jones, el Standard & Poor's y Nasdaq, sufrieron bajas. Las acciones de las principales farmacéuticas las acompañaron en su caída. AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Novavax y Moderna vivieron caídas importantes precisamente entre esa fecha y el día siguiente. Las acciones fluctúan por múltiples motivos y no siempre es fácil demostrar una causa-efecto, es cierto. Sin embargo, el hecho de que fuera algo común a las farmacéuticas involucradas en el desarrollo de una posible vacuna da que pensar. Más todavía si nos fijamos en lo que sucedió en los días posteriores. Tras el anuncio oficial ruso, inmediatamente, en algunos casos en cuestión de horas, varias de esas farmacéuticas anunciaron millonarios acuerdos de producción con distintos países. AstraZeneca, la farmacéutica detrás de la llamada vacuna de Oxford, porque la desarrolla en alianza con esa universidad, informó el 13 de agosto sobre su acuerdo con países latinoamericanos para producirla en masa, y poco después anunció la preventa de 300 millones de dosis a la Unión Europea. Por las mismas fechas, también cerró un contrato con la transnacional IQVIA para acelerar los tests en Estados Unidos. Desde entonces sus acciones se recuperaron un 3%. Y cuando tanto las bajadas como las subidas coinciden con eventos del mismo tipo pero distinto signo, ya sí es más difícil que no haya ninguna correlación. La recuperación en bolsa de las Big Pharma no se debió solo a esos acuerdos. Los grandes medios, junto a algunos voceros políticos y científicos, también les dieron su pequeño empujoncito, señalando que Sputnik se había registrado precipitadamente sin haber pasado las 3 fases de prueba, por lo que era sospechosa, insegura, etc. Y al mismo tiempo presentaban los esperanzadores avances de vacunas de laboratorios de la Unión Europea o Estados Unidos. Pero era cuestión de tiempo para que, como de costumbre, los dobles estándares dejaran claro cuánto había de sincera preocupación en sus denuncias y reportajes y cuánto de intereses camuflados. En Estados Unidos, la Agencia Federal de Medicamentos anunció a finales de agosto que estudiaba aprobar el registro de una vacuna contra el COVID-19 antes de que superase su 3ª fase de pruebas. Pocos días después, el ente regulador británico realizó un anuncio similar. O dicho en otras palabras, cuidado con la vacuna rusa que fue registrada sin superar su 3ª fase de pruebas. Mejor confíen en esta otra que será registrada sin haber superado su 3ª fase de pruebas. Por otro lado, en la letra pequeña del acuerdo entre la Unión Europea y AstraZeneca, se deslinda a la farmacéutica de cualquier responsabilidad sobre efectos adversos del producto. Es decir, la farmacéutica no ofrece una garantía definitiva de que su vacuna sea eficiente y segura. O dicho en otras palabras, cuidado con la vacuna rusa que no sabemos si es segura o no. Mejor confíen en esta otra de una farmacéutica que no se responsabiliza por los efectos adversos que pueda causar.
Es decir, ni en el anuncio de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos o Reino Unido, ni en el de AstraZeneca y la Unión Europea se vieron reacciones mediáticas sobreactuadas como las que se produjeron tras el anuncio de Sputnik, a pesar de que tanto la una como las otras aceleraron procesos para estar a disposición del público cuanto antes. O dicho en otras palabras, ¡qué bárbaro cómo se saltan las regulaciones los rusos para sacar una vacuna rápido! Al contrario que otras naciones responsables que se saltan regulaciones para que disfrutemos de una vacuna rápido. Llegados a este punto, merece la pena hacer un breve inciso, porque el proceso de elaboración y registro que tanto se criticó en el caso de Sputnik es el mismo que han ido adoptando los demás laboratorios. Y no porque el de la vacuna rusa sea un enfoque vanguardista, sino porque es lógico. Todas las vacunas son difíciles de diseñar, lentas de chequear y trabajosas de producir. En condiciones normales, el tiempo promedio desde que se empieza a diseñar una vacuna y llega a los ambulatorios u hospitales está entre 5 y 10 años. Pero con 25 millones de contagiados y 850.000 fallecidos, para nada podemos decir que estamos en condiciones normales. Y no es difícil imaginar el costo en vidas y para la economía mundial si la primera vacuna disponible contra el nuevo coronavirus llegara a la población mundial recién entre 2025 y 2030. Como todo medicamento, la eficiencia de las vacunas se evalúa mediante una balanza imaginaria en la que de un lado tienes una serie de riesgos, los efectos adversos, y en la otra de beneficios, la inmunidad o la cura. Esto aplica para cualquier vacuna o medicamento, sea ruso, británico, chino o estadounidense. Lo que no es ni científico ni tampoco ético es hacerlo notar en unos casos y omitirlo en otros, según la nacionalidad de origen. Lo que ocurre es que en este caso hay mucho en juego y por eso los criterios científicos, por no hablar de los éticos, pasan a un segundo plano. La demanda de vacunas contra el COVID-19 podría estar entre las 3 y 5 mil millones de dosis a nivel mundial. Morgan Stanley estima que unos 1.800 millones de personas en países desarrollados se aplicarían la vacuna el primer año con precios de entre 5 y 10 dólares por paciente. Esto sumado a 2.000 millones de posibles vacunaciones en los países más pobres a razón de entre 1 y 3 dólares por dosis, da como resultado que los ingresos del primer lote de inyecciones podrían ascender a entre 12 y 26 mil millones de dólares para las farmacéuticas. Por no hablar del prestigio de ser el laboratorio que creó la vacuna contra la primera pandemia en 100 años. Imaginen, una vacuna rusa diseñada en un pequeño laboratorio estatal que no aparece regularmente en revistas científicas internacionales por estar asociado al complejo militar con parte de sus estudios y patentes consideradas material clasificado y que ni siquiera cotiza en bolsa. La perspectiva de que una institución así pudiera arruinar un negocio multimillonario a las grandes farmacéuticas encendió todas las alarmas. Y cuando la avalancha mediática y política no pareció ser suficiente, se recurrió a la vieja confiable, las sanciones. Desde que publicamos el primer video sobre este tema han pasado varias cosas que amplían lo dicho entonces y hemos querido resumirles en esta segunda parte. Pero las conclusiones no son muy distintas. Igual que hace 3 semanas no hicimos este video para convencerles de que la vacuna rusa es eficiente y segura porque sin ser científicos no tenemos las herramientas ni para confirmarlo ni para desmentirlo. Hicimos este video para repasar por qué sigue generando reacciones y sobre todo el porqué de esas reacciones. Reacciones bursátiles, mediáticas, políticas y ahora sancionatorias que fueron debidas a las dudas, la incertidumbre y también el miedo. Pero no el miedo a que Sputnik no fuera eficiente y segura, sino a que sí lo sea.